Nosotros como ministerio, en el ministerio que estamos enseñando, nosotros no practicamos lo que son el comercio de la palabra de Dios, como por ejemplo el mandamiento del diezmo. El mandamiento del diezmo es un mandamiento que ha sido abolido en Cristo Jesús. Muchos no comprenden esto porque se van al Antiguo Testamento, lo que narra en el libro de Malaquías. Pero si nosotros lográramos entender, si ustedes lograran comprender lo que Cristo vino a hacer, hermanos, Cristo pagó por nosotros el precio. Pagó por nosotros todo lo que la ley nos exigía a nosotros para poder estar en paz con Dios. Nosotros no practicamos el mandamiento del diezmo. No practicamos el mandamiento del diezmo porque es un mandamiento que fue dado a una tribu levita, a una tribu en el cual en el Antiguo Testamento fue ordenada en el sacerdocio, en el pueblo de Israel. El libro de Hebreos capítulo 7, versículo 5, nos habla de un sacerdocio y nos habla de un mandamiento dado a ese sacerdocio, que son los sacerdotes levitas, y un mandamiento dado a los levitas, que era tomar el diezmo del pueblo de toda la nación de Israel. Pero si nos vamos más adelante en el versículo 12, Hebreos capítulo 7, versículo 12, viene y dice: porque cambiado el sacerdocio, una vez que se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio de la ley. Eso es lo que nosotros predicamos y enseñamos. Hemos entendido, ocurrió un cambio de sacerdocio. Se quitó el sacerdocio levita y se estableció un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 1: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Volvemos a Hebreos 7, 12, donde dice: porque cambiado el sacerdocio, se cambió el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio de la ley. El sacerdocio antes que había era el sacerdocio levita, sacerdocio de los levitas. Así que ese sacerdocio fue quitado y establecido un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 7, versículo 14 viene y dice: y es concerniente así de que Cristo viene de otra tribu, no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Tocante Moisés nunca habló concerniente al sacerdocio. Entonces, si en el versículo 5 de Hebreos 7, 5 dice de que los levitas tenían el mandamiento de recoger los diezmos del pueblo, los levitas, pero a ellos, los levitas, fueron cambiados por un sacerdocio nuevo, que era el sacerdocio de Cristo. ¿Qué ocurrió con ese mandamiento dado a los levitas? El contexto mismo lo habla. Hebreos capítulo 7, versículo 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su ineficacia y debilidad, porque nada perfeccionó la ley. Nosotros como cristianos, hermanos, no debemos de tomar el evangelio como un trabajo, que ese es el error que está pasando hoy en día en la mayoría de las congregaciones. La mayoría de los pastores están tomando el evangelio como un empleo, como un trabajo, cuando para nosotros el predicar el evangelio no debe de ser un trabajo, sino una pasión. Debe de ser nuestra delicia, nuestro deleite. Así que muchos pastores, muchos predicadores vienen y ejercen el evangelio tomándolo como un trabajo y exigiendo una manutención, exigiendo un pago por predicar el evangelio. Si yo vengo, yo como predicador, les voy a poner un ejemplo. Yo como una persona estoy endeudada en un banco, debo grandes cantidades de dinero en un banco y estoy a punto de caer preso, condenado a la prisión por las deudas
que tengo, pero viene otra persona y decide pagarme esa deuda a mí. Paga la deuda que tengo en el banco y me libera a mí de esa deuda. ¿Qué sucedería si yo voy y comienzo a anunciarle a la gente, a decirle, fulano de tal me pagó mi deuda? Yo ya soy libre, yo no le debo al banco, yo no le debo a nadie. Fulano de tal me pagó esa deuda, me liberó de esa esclavitud en la que estaba. Pero de ahí yo vengo y comienzo a correr donde ese que me pagó la deuda y comienzo a exigirle que tiene que pagarme o darme una manutención porque yo ando anunciando que él me liberó a mí, que él pagó mi deuda. Eso sería una sinvergüenzada, por decirlo así, en que yo vaya a exigirle un pago a aquel que me liberó a mí de mi deuda, de mi prisión, de mi esclavitud. Pero si yo voy y comienzo a anunciar ese evangelio gratuitamente, sin exigir nada a cambio, entonces lo estoy haciendo por amor, por pasión, por gracia. Eso es vivir el evangelio por gracia de Dios, es lo que nosotros hacemos. Por eso nosotros no practicamos ni mandamientos del diezmo, ni primicias, ni salarios pastorales, etcétera, sino que el evangelio lo predicamos gratuitamente por amor. Nosotros, las ofrendas que nosotros recaudamos en nuestro ministerio es para ayuda mutua de la misma congregación, de la misma iglesia que carece necesidades, carece situaciones críticas. El error de muchos pastores de lo que está haciendo, hermanos, es que están recaudando grandes cantidades de dinero para ejercer grandes templos multimillonarios, para invertirlos en cosas terrenales, mientras muchas personas y miembros de las congregaciones están pasando grandes crisis, grandes necesidades, se están muriendo de hambre, otros se están endeudando porque sus trabajos son pocos, pero aún así les exigen en las congregaciones. El mismo Pedro habló sobre esto en 2 de Pedro capítulo 2, donde vino y dijo de que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán herejías y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros. Por avaricia, ellos harán mercadería de vosotros. Esto es lo que está pasando hoy en día. Mas los apóstoles dijeron en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, mas nosotros no somos como muchos que comercian con el evangelio de Dios, sino que de parte de Dios hablamos en Cristo Jesús. En el libro de Tito, hermanos, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11, viene y nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo la salvación. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo la salvación. Y enseñándonos a que renunciando a toda impiedad, vivamos en este mundo justa, sobria y piadosamente. Solo analice, la gracia de Dios se manifestó, y enseñándonos a que renunciando a toda impiedad vivamos en este mundo justa, sobria y piadosamente. ¿Cuál es esa gracia de Dios que se ha manifestado y que trajo la salvación y que nos vino a enseñar a nosotros cómo debemos de vivir en este mundo? En el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16, un pasaje bien conocido, donde viene y dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién fue el que trajo la salvación? El Hijo de Dios, que se manifestó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Hijo de Dios ha traído la salvación, y ese Hijo de Dios es el que nos enseña a nosotros cómo vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Por eso en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús le dice a sus discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Así que lo que Pablo habla en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo la salvación,
se está refiriendo a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la gracia de Dios que se ha manifestado. Nos ha traído la salvación y nos ha enseñado cómo vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Por eso, el mismo Pablo también, que le escribió a Tito, escribió el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8, Pablo viene y dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Vuelvo y les repito, ¿qué es la gracia de Dios? Cristo Jesús es la gracia de Dios. Así que Cristo Jesús, que es la gracia de Dios, es el que se ha manifestado y por medio de Él es que nosotros somos salvos. Bendito Jesús. Por eso es que Pablo nos aclara que nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia. Vivimos bajo la gracia de Dios. No es por obras que nosotros hacemos. El error de muchos predicadores, muchos pastores, hermanos, es que quieren imponerle a la gente, comprarle un milagro a Dios. Quieren imponerle a la gente comprar el favor de Dios. Comienzan a decirle, traiga cierta cantidad de dinero y comience a darle a Dios cierta cantidad de dinero, ciertas cosas, y Dios le va a dar esto. Hechos capítulo 8, versículo 20, sucede un caso donde los apóstoles estaban obrando milagros, sanidades, prodigios y haciendo muchas obras a través del Espíritu Santo. En eso se aparece un hombre llamado Simón y le ofrece a Pedro, Simón le ofrece a Pedro dinero. Simón le ofrece dinero a Pedro. Y es ahí donde Pedro le dice a Simón, perezcas tú con tu dinero. Porque has pensado que con dinero se obtiene el don de Dios. Perezcas tú con tu dinero, porque has pensado que con dinero se obtiene el don de Dios. Ese es el error. Hermanos, con dinero no se puede obtener un favor de Dios. El don de Dios no se obtiene con dinero. Por eso dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que Pedro le dice a Simón, que Simón quería venir y comprar con dinero un favor de Dios. La gracia del don de Dios. Y Pedro le dice, perezcas tú con tu dinero. Perece tú con tu dinero, porque crees que con dinero se obtiene el favor de Dios. Esto es lo que nosotros podemos ver hoy en día, hermanos. Podemos ver el caso de Eliseo cuando Naamán llegó cargado de oro, de muchas cosas, y le ofreció a Eliseo darle todas esas cosas materiales si Eliseo lo sanaba. ¿Le tomó acaso Eliseo la ofrenda que él le traía por el milagro que le iba a dar? No, porque el don de Dios no se obtiene con dinero. Las iglesias, hermanos, están afanadas a amontonar riquezas a través de la manipulación de las escrituras. Traiga usted 100, traiga 1000, traiga 2000, traiga 3000 y el Señor le va a multiplicar el 100 por 1. Y todo es dinero, traiga diezmo, traiga primicias, traiga votos, haga pactos, haga muchas cosas así. Y ahí es donde se están amontonando miles y miles de predicadores enriqueciéndose a través del Evangelio. Dice en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 23, compra la verdad pero no la vendas. La verdad no se vende. Dice la sabiduría, la inteligencia y la instrucción. No se vende. Eso no se vende, hermano. El mismo Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia hemos recibido, damos de gracia. Así que cuando yo vengo y comienzo a predicar el Evangelio y exijo al pueblo que me escucha el Evangelio, exijo un pago de ellos para conmigo, hermano. Yo estoy comercializando el Evangelio y negociando y vendiendo la verdad. Eso no se hace. Eso es prohibido delante de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 6. Que un salario le es contado a un obrero cuando se le da
El salario, el que trabaja, dice, el salario le es contado como deuda y no como gracia, no como favor para el que trabaja. El salario le es contado como deuda. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando yo vengo y tomo el ministerio de predicar, el ministerio de anunciar las buenas nuevas de salvación y exijo un salario, exijo una recompensa, exijo que me paguen por esto, entonces el salario se me está contando a mí como deuda, porque yo estoy tomando el trabajo de anunciar como un trabajo. Estoy tomando el ministerio de anunciar las buenas nuevas, lo estoy tomando como un trabajo, no como gracia, no como por amor, no como una pasión, sino como un trabajo. Entonces el salario que se me va a dar a mí, se me está dando como deuda del trabajo que yo estoy haciendo, el salario. ¿Qué es lo que, si yo me pongo en esta posición, de esta manera, estoy haciendo, hermanos, a Dios deudor mío? Estoy haciendo a Dios deudor mío, que Él me debe a mí, porque yo estoy anunciando las buenas nuevas, las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz. Yo estoy anunciando, así que estoy haciendo a Él deudor mío, que Él me debe a mí. Entonces me da un salario. Esto es lo que está pasando hoy en día en el 90-99% de las congregaciones, porque se toma, digamos, un versículo de la Biblia donde dice que el obrero es digno de su salario. Pero les voy a poner un ejemplo. Si el obrero es digno de su salario, pero si yo comienzo a ver todos los que se congregan en la iglesia y todos laboran en una empresa para recibir un salario, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, el obrero. Pero si yo comienzo a ellos a quitarles que me tienen que traer el 10%, entonces estoy dando a entender que ellos son obreros no dignos de su salario, sino solo del 90%. No son dignos del 10% de su salario, sino solo del 90%. Entonces estoy haciendo la palabra dicha por nuestro Señor cuando dijo el obrero es digno de su salario, la estoy haciendo nula. La estoy haciendo que no vale nada. La estoy haciendo. Porque si ese obrero trabajó todo el día, toda la semana, todo el mes y obtuvo un pago en su labor de la empresa donde trabaja, y él es digno de ese salario, pero yo vengo y le digo que legalmente tiene que traerme a mí el 10%, estoy dando a entender que él no es digno de su salario, solo del 90%. Mas cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí podemos ver cómo la misma palabra concuerda entre sí. Cuando dice el obrero es digno de su salario, es porque todos los que trabajan son dignos del 100% de su salario. Yo no les tengo que quitar un 10%, no les tengo que exigir un 10%. Ellos son dignos del 100% de su salario y ellos deben de disponer en su corazón, dar como proponga en su corazón. Puede ser el 1%, el 2%, el 5%, 15%. No hay un precio fijo. No hay un precio fijo ahora en la gracia en Cristo Jesús, porque Cristo anuló, Cristo canceló el mandamiento del diezmo. Cristo lo quitó. Y ahora Él ha establecido que cada uno de los que van a dar propongan en su corazón qué es lo que van a dar, cuándo lo van a dar, cómo lo van a dar y a quién se lo van a dar. Cada uno de ellos deben de proponer. La mayoría de predicadores toma el libro de Malaquías capítulo 3 para ponerlo como una base fundamental de la doctrina que ellos están enseñando en las iglesias para pedir el diezmo. Ponen Malaquías 3, 9, donde dice 3:6 en adelante, ¿robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Entonces ahí vienen
Y comienzan a decir, está viendo hermano, la misma Biblia dice que si usted no da el diezmo, usted es un ladrón. Y ahí se lo enseñan. Pero viene y sigue diciendo Malaquías 3:6 al 10. Y dice, mas vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Y mire lo que dice claro ahí. Dice, la nación toda me habéis robado. La nación. Si usted ve Malaquías, se está refiriendo a la nación, no las naciones. Si dijera las naciones, ahí estuviera incluyendo Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Pero dice la nación. Al decir la nación, el mensaje va exclusivo para una nación, que era la nación de Israel donde estaba el sacerdocio. Ahora, si nosotros nos vamos a Cristo, en Cristo Jesús, el mismo Cristo Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 28, id, 28:19, id pues por todas las naciones y haced discípulos. Ya el mensaje de Cristo es a las naciones, pero el mensaje de Malaquías es la nación, una nación. Ahora, Malaquías viene y dice, probadme ahora en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos. Probadme ahora en esto. ¿Qué significa la palabra probar? Probar. Probar en la Biblia usted puede ver, buscar en muchos versículos. Probar a alguien es tentar, es seducir. Probar a alguien es tentar, es seducir. Eso lo habla Malaquías, probadme ahora en esto. Entonces los pastores vienen, toman y dicen, mire, ahí es donde está Dios diciendo, pruébenlo. Pero si nosotros nos venimos a Cristo, que es la gracia en la que nosotros estamos enseñando, si nos venimos a Cristo, en el libro de Mateo capítulo 4, Cristo vino y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar? Probar a Dios, probarlo. Jesús dijo, no tentarás al Señor. ¿Qué es no? No es no. Malaquías dice, probad a Dios. Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Luego Malaquías viene y dice, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Ahora si nosotros vamos a Cristo, en el libro de Juan capítulo 10 versículo 7, Jesús viene y dice, yo soy la puerta, Jesús. Todo aquel que no busca la puerta, sino busca otro lado, este es el ladrón y salteador. Si nosotros vamos, Malaquías vino y dijo, mas vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Pero lo que ofrecía Malaquías son ventanas. Y llamaba ladrón al que no daba ese diezmo. Ahora vamos a Jesús y Jesús ofrece no ventanas, una puerta. Si usted no busca la puerta y va a buscar ventanas de Malaquías, ahora usted es el ladrón y el salteador. Porque los ladrones no buscan la puerta, los ladrones buscan las ventanas para meterse a las casas. Ahora Jesús es el que nos trae a nosotros la verdad, que nos libera a nosotros del fanatismo religioso. El fanatismo religioso que está en realidad enriqueciendo a muchos lobos rapaces en el mundo entero. Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17, que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo Jesús.